Nos vamos a Vamos a esperar esperar unos unos 5 cinco minutos minutos ya ya que que ustedes ustedes me esperaron. esperaron Vamos a a iniciar iniciar como a como a las las 8 8 y y 10, 10 pues. pues. 8 y 8 y 5 5. mejor. Buenos días, mi nombre es la doctora Alejandra Lobán, yo soy médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Esto quiere decir que, bueno, número uno, solo veo adultos porque soy Soy internista internista. y Y número número dos, 2, soy soy especialista especialista en en infecciones. infecciones. Entonces Entonces vamos a vamos a hablar un hablar un poquito poquito de de lo lo que que son las son las infecciones de infecciones de piel y piel y tejidos tejidos blandos. blandos. Podemos Podemos categorizarlas categorizarlas según según la la localización, localización, o sea, en en qué qué parte del parte del cuerpo cuerpo están, están, la la profundidad profundidad de la de la infección, infección, si si está está en en epidermis, epidermis, si si está en está en la adermis, si dermis, si está en está el en el tejido tejido subcutáneo, subcutáneo, según según el el agente agente infeccioso, infeccioso, el el entorno entorno físico físico o el o el tipo tipo de de inoculación, inoculación, por por ejemplo, ejemplo, si es si es una una inoculación inoculación directa directa primaria primaria o o hematógena hematógena que que viene viene de de la la sangre. sangre. Podemos Podemos tener tener unas unas definiciones definiciones bien bien claras claras para para cuando cuando ustedes ustedes estén en estén la en la clínica clínica puedan puedan hablar hablar con los con los otros otros médicos. médicos. Impétigo es Impétigo es una una infección infección superficial de superficial de la la piel piel con con costras, costras, ampollas. ampollas. La La progresión progresión localizada localizada hacia hacia la la dermis dermis puede puede ocasionar ocasionar una una ectima, que ectima, es que es una una infección un infección un poco poco más más profunda. profunda. Foliculitis es Foliculitis la es la infección infección localizada en localizada en los los folículos folículos pilosos, pilosos, como como lo lo dice dice su su nombre, nombre, que que también también en en caso caso de de empeorar empeorar puede puede extenderse extenderse hacia hacia tejidos tejidos subcutáneos subcutáneos que que resultan resultan en en forúnculos, forúnculos, que que al al funcionar funcionar se se puede puede llevar llevar a la a la formación formación de de antracito. antracito. La La erisipela erisipela es es una una infección infección rápidamente rápidamente progresiva progresiva en en la la dermis dermis superficial superficial con con bordes bordes eritematosos eritematosos nítidos. nítidos. La La celulitis celulitis refleja refleja la la afección afección dérmica dérmica más más profunda. profunda. Y Y ya ya las las infecciones infecciones necrotizantes, necrotizantes, que que pueden pueden llegar a llegar a ser ser hasta hasta fasciitis fasciitis necrotizantes, necrotizantes, que que son son infecciones infecciones menos menos frecuentes frecuentes, que que amenazan amenazan la la vida, vida, ocurren en ocurren en una una variedad de variedad de entornos entornos clínicos, clínicos, posterior a posterior a traumas, traumas, dependiendo dependiendo del del sitio, sitio, y y requieren requieren un un diagnóstico de diagnóstico una de una intervención intervención quirúrgica quirúrgica precoz. precoz. Estamos Estamos hablando hablando que que este este tipo tipo de de infecciones infecciones se se tratan tratan en en el el salón de salón de operaciones. operaciones. Como Como introducción, introducción, nosotros nosotros estamos estamos cubiertos de cubiertos de bacterias. bacterias. Somos Somos más más bacterias bacterias que que seres seres humanos. humanos. Tenemos Tenemos más más células células procariotas procariotas que que eucariotas. eucariotas. La La población población comensal comensal normal de normal de nuestros nuestros organismos, organismos, de los de microorganismos, microorganismos, participa en la participa en la metabolización de metabolización de productos productos alimentarios, alimentarios. factores Factores esenciales de esenciales de crecimiento. crecimiento. Protege Protege ante ante infecciones infecciones provocadas provocadas por por gérmenes de gérmenes de alta alta virulencia virulencia en en todo el todo el cuerpo. O cuerpo. sea, O sea, nuestra nuestra flora flora nos nos protege protege y y estimula la estimula la respuesta respuesta inmune. inmune. De De hecho, hecho, disregulaciones disregulaciones de de la la flora flora bacteriana bacteriana actualmente se actualmente se están están asociadas asociadas a a resistencia a resistencia la a la insulina, insulina, Alzheimer, Alzheimer, enfermedades enfermedades autoinmunes autoinmunes como como el el lupus, lupus,
todo esto o infecciones previas virales que no están no se regularizan bien en el cuerpo, se asocian a todo este tipo de infecciones y pronto vamos a asociar la flora bacteriana a otro tipo de infecciones. Ya ustedes vieron la parte de infecciones urinarias, por ejemplo, en la parte de infecciones urinarias recurrentes, se conoce que esta cambio en la flora de las vías urinarias, que la orina no es estéril, puede llevar a tener infecciones recurrentes en las personas que ya las tienen. Y la piel está colonizada desde que nacemos. Lo primero que colonizan los microorganismos, la piel del lactante, bucofaringe, aparato digestivo y otras mucosas. Tanto así que, por ejemplo, los niños pueden tener deficiencia de vitamina K porque no tienen las bacterias que producen vitamina K al nacer y por eso se le da la dosis de vitamina K a todos los niños para prevenir hemorragia. Realmente las bacterias forman una parte importante de nuestra vida desde que nacemos. Durante la hospitalización, los gérmenes normalmente no virulentos de la bucofaringe pueden ser sustituidos por bacilos gram negativos del hospital, sobre todo estos pacientes que están ampliamente intervenidos, como con tubo endotraqueal, sonda nasogástrica, etc. La exposición de una persona a un microorganismo puede llevar a tres situaciones. Colonizar a la persona de forma transitoria, o sea, que llega al microorganismo, pero con el tiempo desaparece porque nuestra flora endógena realmente lo desplaza. Colonizar a la persona de forma permanente, que se queda dentro de este paciente, y este paciente puede ser un foco de infección para otras personas, o provocar enfermedad. Y por acá tenemos, por ejemplo, a la salmonela, a la fiebre tifoidea, la salmonela tifi, que en algunas personas puede causar colonización y no enfermedad, y esta persona puede diseminar. Pero bueno, eso es en el intestino y no en la piel, pero es algo parecido. La colonización versus la infección. Los organismos que colonizan al ser humano no alteran las funciones normales del organismo, pero la enfermedad puede aparecer cuando la infección del organismo y el ser humano ocasiona un proceso patológico que provoca daños en el anfitrión humano. Y este proceso puede tener un origen en factores microbianos, como un daño orgánico causado por la proliferación del organismo, producción de toxinas o enzimas citotóxicas, o por la respuesta inmunitaria del organismo, o sea, del ser humano ante la infección. Por ejemplo, en las hepatitis. La hepatitis A realmente no es hepatotóxica. Lo que es hepatotóxico es nuestra respuesta inmune hacia la hepatitis A, a estas hepatitis virales. Y se ve sobre todo en las hepatitis G, que las hepatitis G crónicas, realmente muchos pacientes nunca tienen inflamación hepática y ahí está el virus de la hepatitis G. Organismos con frecuencia colonizantes de la piel, o sea, organismos que están en nuestra piel de forma bastante frecuente. Está Staphylococcus aureus negativos, en algunas personas puede haber Staph aureus, corinobacterias y propionobacterias. El Clostridium perfringens se aísla en la piel en el 20% de las personas sanas. Puede haber hongos, sobre todo en las áreas cutáneas húmedas, en los pliegues, como cándida y malacesia. Los Streptococcus usualmente colonizan la piel de forma transitoria y algunos, los bacilos gram negativos, por lo general no colonizan la piel, a excepción de la Acinetobacter. Entonces, organismos que colonizan la piel con mayor frecuencia serían estos: Acinetobacter, Aerococcus, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Micrococcus, Streptococcus, Propionobacterium, Staphylococcus, Streptococcus, Candida y Malassezia. Realmente la mayoría de las veces estas bacterias no causan mayor daño. Ya cuando hay infección, podemos hablar de los síndromes clínicos. Ya hablamos un poquito como de la fisiopatología normal de las bacterias. Pero bueno, ahora nos toca hablar de la infección. Por ejemplo, cuando se infecta la epidermis, hablamos de ictericia. Cuando es la dermis superficial, el folículo piloso, foliculitis. Cuando ya estamos en dermis profunda, forúnculos, antras, hidradenitis supurativa y infección de tejidos celulares subcutáneos, erisipela, celulitis, fasciitis y piomyositis. La microbiología de las infecciones de la piel y los tejidos blandos, tener en cuenta que la causa más común de las infecciones cutáneas son por microorganismos que están en la piel: Streptococcus hemolíticos y Staphylococcus aureus. Las infecciones necrotizantes están causadas más frecuentemente por una infección mixta de bacilos gram negativos facultativos, anaerobios y organismos gram positivos, aunque también podría estar debido al tipo del grupo A, Clostridium y especie de Vibrio, pero es mucho más raro. Y el diagnóstico diferencial en pacientes inmunosuprimidos realmente es muy amplio.
En cuanto a la celulitis y infecciones superficiales, tenemos las piodermas primarias, como su nombre lo dice, pus en la piel, tenemos impétigo ampolloso, síndrome de piel escaldada por estafilococos, fiebre escarlatina estafilocócica, síndrome de shock tóxico, eczema, lesiones chancroformes, erisipela, celulitis, difteria, gangrena y eritrazo. Empezando por el impétigo. Es una infección cutánea superficial, inicialmente vesicular y después costrosa. O sea, inicia con estas vesículas que posteriormente se ulceran y queda una costra melicérica y después queda como una pequeña úlcera que va desapareciendo poco a poco. La mayoría de los casos se producen en los niños, es extremadamente frecuente en niños, con una incidencia anual del 1 al 2% con epidemias, sobre todo en niños de preescolar. Causado por estreptococos del grupo A y estafilococcus aureus, puede estar causado por MRSA y usualmente la colonización precede al evento por pequeños traumas, es decir, este paciente va a tener picaduras de mosquitos, picaduras de insectos, va a tener abrasión, va a tener la piel seca y va a rascarse, va a tener una abrasión que facilita el desarrollo de la infección. Por medio de esta lesión en la epidermis es que puede entrar realmente la bacteria. Suele asociarse a una colonización faríngea por estreptococo o nasal por estafilococo y es muy contagiosa. Las manifestaciones inician como pequeñas vesículas que se convierten en pústulas, se rompen, queda esta costra que es amarillenta, melicérica porque tiene color de la miel, son superficiales y se curan sin cicatrices. Que esto es muy importante decirle a los pacientes porque muchas veces están asustados de las cicatrices. En los frotis de la secreción de la vesícula podemos encontrar cocos gram positivos y realmente este exudado es el que se cultiva. Ya una vez se rompe la vesícula y queda la costra, la posibilidad de aislar el microorganismo es baja. También podemos medir la anti-ADNasa B, que es útil en los casos que queremos descartar nefritis posterior a impétigo estreptocócico en niños. Y importante en el impétigo pensar siempre en estreptococos pirógenes, estreptococos del grupo A, o estafilococcus aureus. Como es Streptococcus, el tratamiento de elección es la penicilina. En caso de que estemos sospechando en Staph aureus, tenemos que dar tratamiento con penicilinas orales resistentes a penicilinasa y cefalosporinas orales. También se podría dar dicloxacilina, cefalexina y en algunos pacientes trimethoprim con sulfa. Y antibióticos tópicos. Antes, cuando pensamos en estreptococcus, la elección siempre va a ser penicilina y en esto están las penicilinas inyectables como la procaínica y la besatínica, que podrían ser una opción, pero si el paciente no mejora, habría que pensar en estafilococos y dar estas penicilinas como la dicloxacilina y cefalexina. En los adultos podemos tener el impétigo no buloso, que se ve acá, que usualmente es por estreptococo. Ya cuando tenemos impétigo buloso con estas bolsas de buloso porque forma bulas que tienen una secreción purulenta que se observa acá, debemos pensar en el estafilococo y en este caso no podemos descartar MRSA. Realmente habría que, si es necesario, enviar a cultivar la secreción para estar seguro de dar un tratamiento adecuado. En el síndrome de piel escaldada lo traigo a colación porque a pesar de que no es tan común en adultos, es una manifestación sistémica más grave de la infección por cepas de Staph aureus que produce una toxina que se llama exotoxina exfoliativa. Causa una separación de la piel, de las capas de la piel, llevando a ampollas y exfoliación generalizadas. Se manejan como grandes quemados. Suelen aparecer en niños pequeños como un pérfido neonatal y rara vez en adultos inmunosuprimidos. A mí sí me ha tocado atender síndrome de piel escaldada por estafilococos en pacientes muy inmunosuprimidos con antecedentes de VIH en abandono y se caracteriza por un inicio súbito de fiebre, sensibilidad cutánea que es seguido por una erupción escarlatiforme. O sea, que se ponen todos rojos, realmente todo el cuerpo, y posterior una formación de grandes ampollas flácidas de contenido transparente que se rompen causando separación de las capas de la piel. El diagnóstico es con cultivo biopsia, en este paciente fue realmente cultivo de las secreciones y hemocultivo, y se trata con oxacilina o vancomicina y se puede agregar clindamicina
para tratar de disminuir la formación de la toxina. Ya pasando a la foliculitis, que es una pioderma localizada, o sea, solamente está en el folículo piloso que vamos a ver en cada una de estas lesiones, pequeñas pápulas eritematosas con una pústula central, causadas principalmente por Staph aureus. En situaciones especiales podemos pensar en otros microorganismos. Por ejemplo, nos llega un paciente que entró a un jacuzzi en un hotel y posterior a ese jacuzzi empieza a tener unas pústulas en área glútea. Bueno, ahí tenemos que pensar en bacterias que pueden estar en el agua contaminada, como Pseudomonas aeruginosa y Aeromonas. Usualmente van a estar en localización genital y axilar, porque ese es el área que uno se mete, uno entra en la piscina, por ejemplo, en los jacuzzi hasta el cuello, y esas son las áreas que se infectan por lo general. La cándida se caracteriza por que tiene lesiones satélite. Realmente cuando uno ve unas placas eritematosas en zonas de los pliegues, vemos que a las periferias tienen pequeñas pústulas. Eso nos debe hacer pensar que el paciente tiene una candidemia. El tratamiento en estos casos, que es localizado, es con compresa y agentes antibióticos tópicos. Ya, si esta foliculitis pues, se introduce en áreas más profundas del cuerpo, forman un forúnculo, que es un nódulo inflamatorio profundo que se extiende al tejido subcutáneo y se suele desarrollar a partir de una foliculitis. De nuevo, el agente más común es el Staphylococcus aureus. Inicia con un nódulo eritematoso indurado que se torna doloroso y fluctuante. Usualmente puede tener drenaje espontáneo. Aparecen por lo general en áreas sometidas a sudor y fricción, cuello, cara, axila, glúteos. Las lesiones alrededor del labio y la nariz son de especial importancia, ya que esta bacteria puede penetrar al seno cavernoso por el drenaje venoso, el triángulo de la muerte, que es este triángulo de aquí, que habría que tratar de forma más agresiva. Los factores predisponentes serían obesidad, uso de corticoides y antecedentes de diabetes mellitus. Ya si la foliculosis va empeorando, se puede formar antrax, que es un proceso más amplio donde hay como los cirujanos hablan de conejeras, porque la piel la ven así, pero por dentro están llenos de canales que están llenos de pus. Eso se puede ver muy clásicamente en el área dorsal, ya que la piel del área dorsal tiene muchas partes de fibrosis y por ahí puede cruzar la pus, ¿no? Afecta a varios folículos y se extiende a la grasa subcutánea. Se desarrollan múltiples abscesos separados por tabiques que drenan hacia la superficie a través de folículos pilosos. Se localiza usualmente en la nuca, espalda o muslos. Se asocia a fiebre y malestar general. De nuevo, estos pacientes hay que hospitalizarlos. Probablemente la gran mayoría necesitan una limpieza y debridamiento en salón y se pueden complicar con bacteriemia y celulitis. La gran mayoría de estos pacientes realmente tienen un factor predisponente. Tienen diabetes mellitus. Es importante en este paciente preguntarle cómo empezó todo, porque si bien es cierto, casi siempre es por Staph aureus y tenemos que pensar como siempre tratarlo como un Staphylococcus aureus. Por ejemplo, yo tuve un paciente que venía de costa arriba, de costa abajo de Colón, pero realmente estaba en la montaña, tenía una finca en la montaña. Él se acostó en un catre, dice que el catre tenía chinches y lo picaron los chinches. Y él cogió un cepillo de metal, estos que se usa para raspar el óxido, y empezó a rascarse con su cepillo de metal en la espalda. Entonces ya realmente este paciente, y además tuvo que meterse al río para poder llegar al hospital. O sea que estamos hablando de que este paciente sí, puede haber sido Staph aureus, como la gran mayoría, usó un cepillo de metal y ahí te abre el compás a un montón de bacterias que pueden estar en el cepillo, y además estuvo en aguas de río, entonces ahí te abre el compás a un montón de bacterias bacilos gram negativos que pueden estar en el río. Por eso es bien importante la historia clínica. En los folículos y antes del tratamiento es la aplicación de calor húmedo para tratar de ayudar a que drenen los abscesos. A veces, solamente con el calor húmedo las personas se curan.
y no hay que dar antibióticos orales. Ya si el paciente tiene una lesión como esta, debe recibir antibióticos usualmente, que pueden ser si un forúnculo pequeño oral, en el caso más severo intravenoso, considerar la resistencia a meticilina dependiendo del área donde ustedes están y la incisión y drenaje del absceso. En pacientes que tienen forunculosis recidivante, es decir, estos pacientes que usualmente sí me llegan a mí a la consulta, ya no, a veces me llegan a la consulta, que empiezan, que cada vez que se rasuran, varias veces al año tienen forúnculos, no foliculitis, sino forúnculos, tienen fiebre, etcétera. Hay que pensar de que ese paciente está colonizado por Staphylococcus aureus y hay que hacer las medidas de descolonización de Staphylococcus aureus. Básicamente, los pacientes se bañan del cuello hacia abajo con clorexidina y utilizan mupirocina para hacer limpieza de la nariz y clorexidina oral para limpiar el estafilococcus de la boca. Porque estos pacientes se creen cuando tienen foliculitis recidivante, luego de hacer los cambios higiénicos, por ejemplo, utilizar navajas de afeitar desechables, que no las reutilicen, que el momento en qué momento están haciendo se están rasurando, para ver si se pueden cambiar en un ambiente limpio. Si se hace todo eso y sigue pasando, realmente hay que pensar que están colonizados por Staphylococcus aureus y hay que hacerlo de la descolonización. En cuanto a la erisipela, es una celulitis superficial de la piel con afección linfática. Está causado, como aquí sí, principalmente por Streptococcus pyogenes, ya posteriormente otros estreptococos y menos comúnmente es por Staph aureus. Realmente es difícil identificar el germen causal, ya que la bacteria está como en este tejido, está en superficial de la piel, pero es difícil tomar ese cultivo porque está como debajo de la piel la bacteria. En el 80% de los casos está en extremidades inferiores, en la cara en un menos del 20% de los casos, pero ya una celulitis facial sí es una urgencia por lo de que puede penetrar el seno cavernoso y sistema nervioso central. La puerta de entrada suelen ser úlceras o abrasiones, aparecen en áreas de obstrucción linfática y suelen recibir luego una infección previa, ya que una erisipela puede causar daño linfático. O sea, una primera ocasión de erisipela. Y tener daño linfático te promueve tener erisipela de repetición. Entonces, cada vez que te da una erisipela, tienes mayor riesgo de que te siga causando daño linfático, ¿no? Los factores predisponentes son edades extremas, linfedema, eso se ve por ejemplo en las mujeres que tienen mastectomía con restricción de los ganglios axilares, tienen linfedema en miembros superiores y pueden tener celulitis de repetición en el brazo que está afectado por el linfedema. Estasis venosa, obesidad, pacientes con paraparesia, diabetes mellitus, alcoholismo y enfermedad renal. De nuevo, en erisipela pensamos en Staphylococcus pyogenes, Streptococcus pyogenes, pensamos en Streptococcus. Cuando lo vemos, una lesión dolorosa, el paciente se queja mucho de dolor, un rojo brillante, va a estar edematoso, indurado, puede verse la piel como si fuera con una textura de una naranja, un borde elevado, el avance está netamente delimitado. Usualmente nosotros en el hospital lo que hacemos es que tomamos una pluma y realmente notamos dónde está el borde de la lesión y para ver si va empeorando con los días. Y podemos ver cómo está la piel enferma al lado de piel sana. Eso es muy, muy clásico de erisipela. Su extensión a profundidad puede llevar a celulitis, abscesos y fasciitis. Y también pueden desarrollar ampollas flácidas o intraepidérmicas que suelen ser estériles. Puede estar asociado a fiebre y leucocitosis y el tratamiento puede ser intravenoso oral. Ya cuando hay ampollas, siempre que hay ampollas pensamos en, nos hace pensar en estafilococos, podemos pensar en tratamiento antiestafilocócico, cuando es muy extenso o hay presencia de ampollas. Y bueno, la erisipela, como lo ven aquí, vamos a hacer énfasis, está la piel enferma, muy roja y brillante, con una contextura de piel de naranja, al lado de piel sana, aquí, piel enferma acá. Tomamos una pluma y hacemos la línea y vemos piel sana, piel enferma.
Y ahora hablamos de celulitis. En la celulitis no se ve tan clara esa diferenciación, ya que es una infección aguda progresiva de la piel que se extiende a más profundidad que la erisipela y puede afectar tejidos subcutáneos. En este caso también está causado por estreptococos piógenes, estreptococos beta-hemolíticos y estafilococos aureus. En este caso sí puede haber sobreinfección por bacilos gram negativos en algunos casos. Y el origen de la celulitis usualmente está asociado a una lesión subyacente. El paciente va a recordar que tuvo un traumatismo, que tuvo una abrasión y por ahí entra un forúnculo o tiene dermatofitos, ya sea tinea corporis, que es menos frecuente, o onicomicosis. Siempre hay que tratar la onicomicosis porque por ahí es que está entrando la bacteria. Rara vez es secundaria de diseminación hematógena o directa por lesiones subyacentes. Y la posterior a la lesión inicial se desarrolla dolor, calor, inflamación y eritema local que puede llevar a fiebre, escalofríos y malestar general. Los bordes son poco definidos y se puede producir una afección parchada, como vemos aquí, piel enferma, piel sana, piel enferma, piel sana, piel enferma, con zonas respetadas. Puede haber adenopatías regionales, puede haber bacteremia, abscesos locales y necrosis. Y bueno, la celulitis sí es una enfermedad más grave por la propensión a diseminarse por vías linfáticas y hematógenas. Siempre tenemos que tener signos de alarma, como el síndrome, si el paciente está chocándose, pensar en síndrome de shock tóxico por estreptococo o estafilococo. Realmente hay que dar tratamiento y parar la producción de las toxinas con clindamicina. Si hay infecciones necrotizantes, afección articular, si la celulitis está justo por encima de una articulación, hay que evaluar si no tiene artritis séptica, afección de injerto vascular. Esto en pacientes que tengan alguna causa de injerto vascular frecuentemente son, por ejemplo, en pacientes que están en hemodiálisis. Si tenemos datos de piomiositis, que sería muy dolorosa, una infección más profunda del músculo, mionecrosis, en ese caso tocamos al paciente y vamos a sentir los crepitantes. Si es por Clostridium, datos de trombosis venosa profunda o datos de síndrome compartimental, por eso es importante medir los pulsos venosos. Y de importancia, según la posición anatómica, tenemos la celulitis periorbitaria, que en ese caso, de nuevo, todo lo que está en la cara, tenemos que tratarlo de forma un poco más agresiva porque puede haber afección del seno cavernoso y cerebro. En la celulitis bucal, que es en las mejillas, esto ya casi no se ve porque la pneumófila influenza, gracias a la vacunación, cada vez la vemos menos. Celulitis como complicación de perforaciones corporales es bastante frecuente, por ejemplo, perforaciones en oreja, nariz, ombligo. Tras la mastectomía, lo que les comentaba de que tienen las mujeres, las personas que se hacen mastectomía por cáncer, le hacen una limpieza, disección de glándulos axilares y tienen un linfedema crónico en ese brazo que se puede complicar con celulitis a repetición, etc. También lo he visto, por ejemplo, en las personas que se hacen liposucción. Ellos tienen una destrucción del tejido linfático en el sitio de la liposucción y tienen mayor riesgo de desarrollar celulitis en ese sitio. Como tratamiento, tenemos que tener las banderas rojas cuando tenemos que hospitalizarlo, tratamiento intravenoso a estos pacientes. Si el paciente está con fiebre, con hipotensión, con taquicardia sostenida, debe manejarse en el hospital. Una progresión rápida del eritema, tensión al doble en menos de 24 horas. Para eso nos ayuda esta parte de hacer con la pluma delimitar el área o tomar fotos, porque nosotros muchas veces con solamente la memoria visual no podemos. Es bien importante documentar las lesiones de los pacientes. Un eritema extenso, pacientes con neutropenia de alto riesgo o inhabilidad para tolerar la vía oral, y también la cobertura según los factores predisponentes. Si el paciente tiene riesgo de MRSA, o sea, el paciente está chocado, una toxicidad sistémica, si tiene pus, si ya sabíamos que está colonizado por MRSA, modo cero de drogas intravenosas, tenemos que dar tratamiento para estafilococo resistente a meticilina. También en caso de tener historia de traumatismo, mordeduras por animales humanos, picaduras, úlceras de presión o herida quirúrgica, pensar en bacilos gram negativos, una flora microbiana más variada.
También pensar si han tenido exposición a agua dulce, agua salada, si han tenido exposición a tierra, viajes, aunque realmente los viajes es como para la gente que viene para Panamá, ya que en Panamá tenemos una alta prevalencia, por ejemplo, de bacilos gram negativos multiresistentes comparado a otras áreas. Y dependiendo del sitio anatómico, ya la cara siempre es importante pensarla como factor de riesgo para el abdominal y genitales. En este caso vemos la celulitis, como yo siempre pongo esta foto de personas de piel más oscura, porque siempre en los libros de medicina nos ponen esta piel, que es una piel blanca, pero no todo el mundo tiene ese color de piel y nosotros como médicos tenemos la responsabilidad de saber cómo se ve una celulitis en piel oscura. Básicamente en la piel oscura se ve que está un poquito más eritematoso aquí, un tinte más rojizo, comparado a este tinte de al lado que no está rojizo. También es importante palpar, palpar cambios en edema, volumen, temperatura, calor. También delimitarlo no solamente a nivel visual o con las manos, porque ella tiene la piel, esta persona tiene la piel un poco oscura, pero hay personas con la piel más oscura y en este caso tenemos que hacer un examen físico más completo. Y por ejemplo en este pie vemos cómo está el cambio en la piel, o sea, cómo se cambia la piel, no solamente el color, sino cómo la textura de la piel cambia, y esto también tenemos que evaluarlo, compararlo siempre con el miembro sano. Y lo otro es que tenemos que descartar dermatitis, estasis, dermatitis por estasis, estas personas que tienen linfedema, y diferenciarlo con la celulitis. En la dermatitis por estasis es una afección crónica por un daño linfático en miembros inferiores, usualmente es bilateral en la mitad del tobillo, y es bilateral en la cara interna en la mitad del tobillo, es crónica, puede tener momentos de exacerbación, está pobremente demarcada, puede tener datos de cambios en la piel como eczematosos, hipercromía, crónicos, puede tener edema en ambos miembros inferiores y suele ser prurítico. En este paciente no va a tener fiebre ni síntomas sistémicos, solamente los cambios de la piel, que de hecho pueden evolucionar hasta úlceras por estasis venosa. A diferencia de la celulitis, que el paciente va a tener usualmente afección unilateral. Solamente va a tener una pierna enferma, el inicio de la afección va a ser de horas a días, va a tener un aumento del eritema y el edema, puede tener la piel brillante, caliente, cuando se le palpa es dolorosa la palpación y suele tener fiebre. Ya estas son las celulitis, como por decirlo así, que se ven más en el hospital, celulitis de miembros inferiores, que son estreptococos piógenes por Staphylococcus, pero hay una celulitis gangrenosa, que ya hay básicamente tres tipos o tres grupos. Tenemos que es una celulitis rápidamente progresiva con necrosis extensa de los tejidos subcutáneos y la piel subyacente. Como cuadro clínico tenemos la gangrena estreptocócica, que es una gangrena cutánea y subcutánea que va a afectar la fase superficial y suele respetar la fase profunda. Amerita debilitamiento quirúrgico. La gangrena gaseosa por Clostridium anaerobios es una afección necrotizante del tejido subcutáneo que usualmente ya está desvitalizado. O sea, realmente ellas entran, ellas destruyen todo el tejido y como son anaerobias, pueden producir gas con su metabolismo. Va a tener vesículas oscuras, un tono bronceado oscuro y un drenaje oscuro, fétido, y cuando se palpa la gangrena gaseosa se siente crepitante. Esto es como lo más importante. Se siente crepitante por la extensa formación de gas tisular. Amerita debilitamiento quirúrgico urgente y antibióticos de amplio espectro. Y ya la gangrena sinérgica bacteriana progresiva, que puede ser una infección asociada a sitio quirúrgico abdominal por contaminación fecal, que en estos pacientes ya van a tener como una gran herida extensa, que es la herida quirúrgica, y esta es la que se infecta, o sea que las bacterias entran directamente al tejido subcutáneo y a la fascia y pueden causar la infección.
La fasciitis necrotizante se caracteriza por una destrucción tisular fulminante con datos de toxicidad sistémica y mortalidad elevada. El abordaje diagnóstico debe incluir un diagnóstico adecuado, inicio de antibióticos e intervención quirúrgica temprana. Cuando yo estoy en el salón de clases, yo siempre le pregunto que me alcen la mano todos los que quieran ser ortopedas o cirujanos. Y bueno, los que me alzan la mano o los que están aquí que quieran ser ortopedas y cirujanos, este tipo de infección se trata en el salón de operaciones. Porque donde está esta pus o esta pústula de tejido necrótico, no entra la sangre. Y donde no entra la sangre, no entran los antibióticos. Usted le puede dar todos los antibióticos del mundo, la bacteria puede ser sensible, pero en esta parte necrótica no entra la sangre. ¿Ven cómo están los vasos sanguíneos necrosados? Y donde no, de nuevo, lo repito porque me gustaría que cuando ustedes vean algo así, ustedes piensen salón de operaciones. Damos antibióticos para tratar medidas de soporte, pero el paciente tiene que ser llevado a salud. Entonces tenemos, estas son las bacterias conocidas como bacterias come carne, que a cada rato salen en los medios de comunicación, de que hay un brote de bacteria come carne, o si sufre de bacteria come carne. Estas son las bacterias. Hay tres tipos. Tenemos la tipo 1 o polimicrobiana, que se aísla al menos una especie de anaerobia, Bacteroides Streptococcus, en combinación con una más de bacterias anaerobias facultativas, como Streptococcus enterobacteriaceae, e incluye la bacteria de la gangrena de Fournier. Y la tipo 2 o monomicrobiana, donde básicamente es causada por Streptococcus del grupo A con Staphylococcus aureus. Y ya están la tipo 3, que son por bacilos gram negativos marinos. Estos son pacientes, por ejemplo, esto se ve mucho cuando fue el tsunami de hace unos 10 años ya, 10, 15 años, donde tuvieron las personas que estaban en el tsunami, sufrieron lesiones por troncos y lesiones cutáneas, ¿no? Por los troncos. Y muchas personas fallecieron posteriormente, no por el tsunami, sino por las fasciitis necrotizantes por vínculo de aeromonas asociadas a los traumas con material vegetal del mar. Y bueno, la fasciitis necrotizante tiene factores de riesgo como trauma penetrante mayor, ya que las bacterias pueden entrar directamente al tejido subcutáneo, laceraciones o traumas menores, que es menos frecuente, tiene que ser en personas con una bacteria especial como el Vibrio o Vibrio bonificus, o por que tengan un sistema inmune que no sean inmunocompetentes, lesión en la piel como picaduras, uso de drogas intravenosas o varicela zoster. Cirugías recientes, como le dije, cuando hay una cirugía hay una ruptura de todos los planos de la piel y la bacteria puede penetrar directamente por la incisión quirúrgica. Lesiones mucosas como hemorroides y fisuras, aunque no es tan frecuente. Inmunosupresión como diabetes, cirrosis, neutropenia y VIH. Pacientes con malignidades, de nuevo por inmunosupresión, porque hay una ruptura de las barreras cutáneas e intestinales, obesidad, alcoholismo por inmunosupresión, mujeres durante el embarazo, parto y abortos, y medicamentos como el SGLT2, que bueno, son los medicamentos, en mis tiempos eso no existía, yo siempre lo digo, la medicina ha cambiado mucho, en nuestros tiempos no existían los SGLT2, cuando estaba en su puesto, eso no existía. Se veía como un blanco terapéutico posible y estudios en ratas. Pero bueno, el uso de estos medicamentos, que son primera línea de tratamiento en falla cardíaca y en diabetes mellitus con falla cardíaca, en enfermedad renal crónica con o sin diabetes mellitus, diabetes mellitus con datos de enfermedad crónica, que es la canalifosina, la panifosina, empaglifosina, todos se asocian a mayor riesgo de gangrena de Fournier. Por eso cuando iniciamos estos tratamientos es importante decirle a nuestros pacientes, si usted siente que tiene ardor para orinar, dolor al orinar, o si siente que tiene lesiones que no se curan en sus genitales, contacte a su médico, porque es importante tomar una medida diferente. Las manifestaciones de la fasciitis necrotizante es un eritema que no tiene márgenes definidos, un edema que se extiende mucho más allá del eritema, un dolor extremadamente severo. Los pacientes se quejan de un dolor desproporcional con las lesiones visibles. O sea, un dolor súper intenso y cuando uno ve la piel realmente
no se ve gran cosa porque es que la necrosis está adentro, en los músculos. Fiebre, a la palpación se va a sentir como crepitantes, puede tener bulas, necrosis, equimosis y datos de toxicidad sistémica. Estos pacientes llegan en shock y fiebre. Progresión rápida, estos pacientes estaban días previos, no tenían nada y nos dicen, no, yo hace 3 días estaba bien, o los familiares nos cuentan y llegan chocados. Cambio de coloración de eritematoso a morado, azul, grisáceo. Y bueno, a los 3 o 5 días de inicio puede desarrollar bulas o datos de gran gangrena evidente. Debemos sospechar en pacientes con infección de piel y tejidos blandos y datos de enfermedad sistémica. Un paciente que llega con una celulitis, con mucho dolor y que está chocado, hay que pensar en algo más severo. Asociado a crépitos, una evolución rápida. La identificación temprana es clave para su manejo, ya que por su rápida evolución puede llevar a amputaciones y muerte. Realmente se tiene una mortalidad elevada y amerita la exploración quirúrgica por planos. No soy ortopeda, no soy cirujana, pero realmente ellos van entrando fase por fase, o sea, plano por plano, y van abriendo los compartimentos para ver cuál es, hasta que llegara uno que esté sano, y en ese momento no se cierra, sino que usualmente lo dejan con un cierre por segunda infección con terapia de presión negativa. Y es importante tomar las muestras de secreción y tejido para dar, porque estos pacientes iniciamos una terapia de amplio espectro. No es como, yo soy infectóloga y creo en el control de antibióticos y la optimización del uso de antibióticos, pero en estos pacientes que nos llegan con fascitis necrotizantes, utilizamos carbapenémicos. Si no tenemos ley en la comunidad, podemos considerar piptazo. Tenemos que iniciarle vancomicina, daptomicina, linezolid, en caso de que no pueda tener nada para MRSA, y además tenemos que iniciar clindamicina. Este es uno de los pocos casos que tenemos que iniciar 3 antibióticos, 2 antibióticos de amplio espectro y un antibiótico para parar la producción de toxinas. Y lo más importante es el debridamiento quirúrgico agresivo, como digo yo, los quirúrgicos en esos casos entran y no saben hasta cuándo tienen que parar, porque realmente todo el tejido desvitalizado debe ser debridado. No se debe retrasar para estudios radiológicos. Y bueno, así se ve una fascitis necrotizante antes de entrar al salón. Así se ve cuando entras al salón, realmente todo está desvitalizado, básicamente llegaron hasta el músculo. Y así se ve cuando se llega al salón. Ellos llegaron, abrieron todo esto que está gris, tejido desvitalizado, y tiene que ser limpiado hasta que se vea área que tenga buena infusión sanguínea, y tiene que entrar por planos y por compartimentos hasta que encuentre el compartimento sano, que sería básicamente acá, y acá todavía tiene una parte que está necrótica. Y bueno, esto también se puede ver una fascitis necrotizante cuando vemos una pierna así, con escalas necróticas extensas, el paciente tiene mucho dolor. Realmente todo esto por dentro se ve así. O sea, todo está desvitalizado por dentro cuando ellos entran al salón. Y bueno, como conclusiones, el diagnóstico de las infecciones de piel y tejidos blandos se hace clínicamente, ustedes lo van a ver en el salón. No tenemos como una radiología o una prueba de laboratorio, como una infección urinaria, que podemos hacer un urinálisis, una radiografía, un ultrasonido con cistitis. Realmente es clínico. La lesión anatómica básica inducida por Staph aureus es un exudado biógeno, o sea, si vemos pus o absceso, tenemos que pensar en Staph aureus. Las infecciones más graves tienden a ser asociadas con invasión profunda de los tejidos, y las infecciones locales pueden ser tratadas con cuidados locales, con calor local. Usualmente los forúnculos muchas veces mejoran solo con calor local. La foliculitis, claro, y los forúnculos en algunos casos también. Drenaje quirúrgico y rara vez antibióticos sistémicos. Como un comentario, las guías de IPSA recomiendan que todo acceso mayor de 5 centímetros tiene que ser drenado, de 5 milímetros tiene que ser drenado. Realmente lo más importante es que la pus salga. Y las infecciones más profundas, como la erisipela, linfadengitis, celulitis, fascitis necrotizantes, son enfermedades que pueden poner en peligro la vida y requieren hospitalización, antibiótico sistémico y drenaje quirúrgico rápido y debridamiento en algunos casos. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta en este momento con esta presentación.
Todo claro, doctora. Todo claro. Ok, permiso. Entonces vamos con la próxima charla, pues. Vamos a hablar de las infecciones de hueso y articulaciones. Ya vimos, desde la piel, vamos entrando a subcutáneo, a músculo, piomyositis, a articulaciones y posteriormente hueso. La artritis infecciosa se define como la infección de una articulación. Usualmente es causada por bacterias, pero también puede ser causada por otros microorganismos de forma menos frecuente. Las artritis infecciosas o artritis séptica, bacteriana, piogénica o supurativa es la más común y la que es más importante ya es la que causa daño articular rápido. Las bacterias destruyen el tejido sinovial, destruyen el cartílago sinovial y realmente es una urgencia ortopédica. Y me gustaría que de aquí salgan los que quieran ser ortopedas, presten atención, por favor. Las artritis virales usualmente comprometen varias articulaciones y forman parte de una infección sistémica. La incidencia no es frecuente, nosotros no vemos frecuentemente artritis séptica, los que más lo ven realmente y los que lo manejan son los ortopedas, una incidencia de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes por año, y en pacientes con artritis reumatoide sí la incidencia va de 28 a 38 casos, o sea, más del doble por 100.000 habitantes por año. Tiene una mortalidad del 7 al 15% y el 50% de los pacientes van a presentar una disminución de la movilidad articular luego del cuadro. Como los factores de riesgo tenemos edad avanzada, enfermedad articular preexistente, una cirugía articular reciente o antecedentes de infección articular, infección de piel y tejido blando, sobre todo que esté justo por encima de la articulación, muy cercana a la articulación, para que la bacteria pueda entrar por continuidad, uso de drogas intravenosas. En cuanto al uso de drogas intravenosas, ¿por qué es un factor de riesgo para todo tipo de infección? No, y eso yo lo tuve que aprender porque nosotros no tenemos, por lo menos yo no tengo contacto con ese tipo de situaciones, nunca lo tuve, pero lo que se inyectan estas personas no es como lo que te inyectan en el hospital, no es un fluido estéril. Ellos realmente toman sustancias producidas de forma clandestina, con poco cuidado, lo calientan en una cuchara o de forma no estéril y eso está lleno de bacterias. Además, en el momento de inyectárselo, no es que te limpian la piel como hacemos con clorexidina o alcohol, sino que básicamente se lo inyectan de esa forma. Además, que utilizan agujas, por eso es que hay mayor riesgo de hepatitis C, hepatitis B y VIH, porque estas agujas las utilizan varias personas con que puedan haber perdido filo, que ya están contaminadas con la sangre ajena, con bacterias ajenas. Entonces, una vez la bacteria entra a la sangre de los usuarios de drogas intravenosas, pueden causar todo tipo de infección. Donde llegue la sangre puede llegar esta bacteria. Por eso, en este caso, un factor de riesgo la artritis, porque la sangre llega a las articulaciones. No sería el sitio más frecuente, pero realmente puede haber acceso en todos lados en usuarios de drogas intravenosas. Uso de catéteres, sobre todo catéteres de hemodiálisis, de larga data, también se asocian a bacteremias, el mismo motivo, tienen un acceso que va directamente de la piel a la vena cava, o que va directamente de la piel al torrente sanguíneo y puede colonizarse el catéter. Estos catéteres se usan por meses y en este caso puede haber infecciones, ¿no? Y en pacientes inmunosuprimidos, incluyendo diabetes mellitus. La artritis séptica puede ser por diseminación hematógena y usuario de drogas intravenosas, pacientes en hemodiálisis,
pacientes que tengan alguna bacteriemia, inoculación directa por trauma, o sea, una paciente que tiene una fractura abierta con exposición, es una fractura expuesta con exposición puede tener una afección directa de la articulación o por continuidad en pacientes que tengan una infección de pelitis glandos adyacente donde puede entrar la bacteria. Entonces, siendo la más frecuente en este caso la hematógena en la literatura estadounidense, porque realmente tiene un problema importante de usuario de drogas intravenosas, esta bacteria puede adherirse al synovium. Vemos que el Staphylococcus aureus tiene múltiples proteínas que le permiten unirse a proteína y a la fibronectina. Ella se adhiere al synovium. En el caso de adherirse al synovium, rompe la matriz extracelular exponiendo las proteínas de la misma, lo cual lleva a una respuesta inflamatoria con células inflamatorias dentro del synovium que terminan de destruir el mismo, y una hiperplasia sinovial que con el tiempo esta inflamación va a causar hipertensión intraarticular, la presencia de las proteasas y citoquinas de la bacteria y del sistema inmune, y también la bacteria puede causar una invasión directa del cartílago. El cartílago no tiene, los cartílagos no tienen perfusión sanguínea, porque son un tejido muy delicado y muy difícil de tratar, y esto causa la destrucción, y por eso que es una urgencia, porque realmente la forma de quitar esa bacteria de la articulación es lavando la articulación. Como importante, el tropismo bacteriano de Staphylococcus aureus tiene proteínas que se fijan a la fibronectina y la matriz extracelular. La Klebsiella tiene pilis, y el Streptococcus aureus también tiene adhesinas de la fibronectina. En el caso de artritis séptica no gonocócica, la gran mayoría de los casos es por Staph aureus, porque tiene muchos mecanismos de adherencia a los tejidos. Hasta el 75% de las pacientes con artritis reumatoide con artritis séptica van a ser por Staph aureus, y en caso de tratarse de un MRSA, se asocia a mayores complicaciones y mayores estadios hospitalarios. Posteriormente, estreptococos, menos comúnmente Bacillus gram-negativos, aunque se ven más en neonatos, ancianos, usuarios de drogas intravenosas e inmunocomprometidos. Y en la paciente con trauma penetrante es polimicrobiana. El trauma de lo que tenía, lo que penetró la piel, del sucio alrededor, de la ropa y de la piel. Es polimicrobiano. Entonces, en la artritis séptica hay situaciones que nos pueden hacer pensar en diferentes bacterias. Por ejemplo, el paciente que usa con artritis reumatoide, Staph aureus. Si tenemos una mordedura de perro o gato, pensamos en Pasteurella multocida o bacterias de la boca de los gatos o perros. Si pensamos en mordeduras humanas, pensamos en Querella, Nerobio y otras floras de la boca, etc. Es importante preguntarle al paciente cómo fue el mecanismo de la artritis séptica. Y como comentario gracioso, una vez le pregunto a un paciente adolescente que estaba sospechando artritis séptica porque él había tenido una pelea, y en el puño, cuando ustedes ven la mano, los dientes cuando penetran de esta forma, o sea, si hay una mordedura en el nudillo, el problema es que cuando tienes el puño de esta forma, la herida es de acá, pero cuando lo estiras la mano, se cierra la herida, porque los planos, o sea, el agujero donde están los planos, se van cerrando y tienen una alta posibilidad de complicación. Y yo le pregunto a este muchachito de 15 años, porque nosotros vemos a partir de los 15 años, ¿cómo fue el trauma? Entonces, ¿cómo fue que te pasó esto? Y él dice, bueno, con la boca de la otra persona. Pero lo que tenemos que tener claro es, en artritis séptica y sobre todo en la mano, por mordeduras humanas, preguntarle la posición de la mano en el momento de cómo penetraron los dientes, ya que si los dientes penetraron de esta forma, o sea, este es el diente, y aquí está el puño, tienes mayor posibilidad de penetración a tejidos profundos y mayor riesgo de que en efecto desarrolles una infección profunda. En la historia clínica, el paciente va a tener dolor, edema, calor articular agudo, con limitación del movimiento en el 80% de los casos. Pueden fiebre y malestar general, aunque esto puede no verse en pacientes ancianos. En 90% de monoarticulares, rodilla va a ser el 50% de los casos.
cadera en niños y en esqueleto axial pensar en usuarios de drogas intravenosas, aunque, por ejemplo, hay situaciones que te pueden llevar que he visto que no son usuarios de drogas intravenosas, que por ejemplo en pacientes que tienen infecciones odontogénicas, también pueden darse en esqueleto axial. Y por articular en 10 al 20% de los casos, 2 o 3 articulaciones, y en estos casos pensar en Staph aureus, se ven pacientes inmunocomprometidos o con artritis reumatoide o un cuadro séptico o con bacteremia prolongada. Siempre es importante comparar ambas rodillas, ver que esta rodilla está eritematosa, tiene aumento de volumen. Cuando lo palpemos van a tener un aumento del volumen sinovial, van a tener un dolor extremo que le va a imposibilitar el movimiento. Realmente los pacientes no van a tolerar la flexión ni siquiera pasiva y pueden presentarse con fiebre. Estas dos son urgencias ortopédicas. Entonces, para todos los que puedan ser ortopedas, recordar, esto es una urgencia ortopédica. No se retrasa el tratamiento quirúrgico por nada. Al examen físico van a tener dolor, inflamación, eritema y calor de la articulación afectada. Va a haber limitación y dolor al movimiento pasivo o activo. En niños van a tener la cadera flexionada con rotación externa, parecida a la fractura de cadera en ancianos. Básicamente esa es la posición que se ve en los niños en artritis de la cadera, artritis séptica de la cadera. En pacientes, en ancianos, sobre todo en ancianos encamados, como no tienen la capacidad de vocalizar y están inmunosuprimidos, el cuadro puede ser menos florido y hay que hacer la movilización pasiva. Y usualmente cuando tratamos de hacer las movilizaciones pasivas encontramos el sitio de la infección. Con los laboratorios van a tener un hemograma con leucocitosis, va a haber elevación del BES y PCR y los hemocultivos pueden ser positivos por la bacteria causal, que es la más frecuente de Staph aureus. ¿Cuándo debemos sospechar? En cualquier paciente con un inicio agudo de edema y dolor a la movilización de la articulación. Que tenga además fiebre. Este diagnóstico se basa en el análisis y cultivo del líquido sinovial. El abordaje debe ser idealmente inicial con artrocentesis, que puede ser al lado de la cama del paciente, dado por emergenciólogos, ortopedas o reumatólogos, con una aguja realmente limpiando el sitio. Como la más frecuente es en la rodilla, lo que más hemos visto en la rodilla, realmente se moviliza la rótula y se puede hacer la artrocentesis en la cama del paciente. El hemocultivo de sangre periférica se puede hacer imagenología o radiografía. Y bueno, si tenemos un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, tenemos que descartar endocarditis dependiendo del microorganismo aislado y factores de riesgo. Y bueno, de esta forma es que se hace la artrocentesis con una aguja al lado de la cama del paciente. Básicamente se moviliza un poquito la rótula y al lado el lateral interno se puede obtener la muestra de líquido sinovial, que va a ser purulento, va a tener más de 20.000 leucocitglóbulos blancos por microlitro, va a tener más de 75% de polimorfonucleares, no va a tener ausencia de cristales, porque aquí el diagnóstico diferencial sería gota, aunque gota de rodilla no es tan frecuente, pero el diagnóstico diferencial es gota. El 80-90% de los casos con cultivo positivo y el frotis va a ser positivo en un 50% de los casos. Y actualmente ya tenemos paneles de PCR que nos hacen un análisis de las bacterias más frecuentemente encontradas, donde vamos a tener rápidamente el diagnóstico. Y bueno, vemos que estas son la especificidad, la sensibilidad y especificidad dependiendo de la cantidad de glóbulos blancos encontrados. Con más de 25.000 glóbulos blancos tiene una sensibilidad del 77% y una especificidad del 73%. Y ya con el PCR, el frotis y las cultivos tenemos mayor. También podemos hacer radiografías donde se pueden ver lesiones, ultrasonidos, tomografías computadas, medicina nuclear y bueno, ahora resonancia magnética que se está llevando como
En artritis séptica sería ultrasonido básicamente para ver si se encuentran detritus en aumento del volumen, destrucción del cartílago y detritus, y la resonancia, que es como lo más sensible, pero en la vida real quizás demore más tiempo en realizarlo y no se debe esperar una resonancia para dar el tratamiento de una artritis séptica. Es muy útil, por ejemplo, en una artritis séptica en el área de la pelvis, donde estas son sin artrosis, o sea, articulaciones que no se mueven, pero pueden tener infección. Y bueno, la artritis gonocócica. Esta se da cuando el paciente tiene gonococcemia, que básicamente tiene una infección por transmisión sexual por Neisseria gonorrea, y esta hace una diseminación hematógena y tiene una predisposición por las articulaciones. De un 40 al 35% de los casos es mono o olivoarticular y se asocia a tenosinovitis, dermatitis y poliartralgia. Esta es la triada. Ocurre en un 0.5 a 3% de las personas infectadas por Neisseria, pero realmente su incidencia ha bajado en un 75% desde 1975 hasta el 2002. Antes de los años 70 y 80, esta era la causa más común de artritis séptica, pero personalmente yo nunca he visto artritis séptica gonocócica, es muy rara en este momento. Pero tenemos que sospecharlo en pacientes que tengan una lesión como esta. Vamos a ver, mayor infección asintomática de mucosa, gestación reciente, embarazo y posparto en las mujeres, recordando que la gonorrea en las mujeres es difícil de diagnosticar. En los hombres es más fácil el diagnóstico porque causa uretritis y el paciente se queja o nota la secreción uretral, pero en las mujeres no tanto. En pacientes inmunodeficientes como con lupus, pérdida de complementos, uso de medicamentos crónicos, y los síntomas más comunes van a ser un cuadro agudo. Una triada de dermatitis, que va a ser estas lesiones pustulosas con un fondo necrótico, tenosinovitis y poliartralgias. Tenosinovitis es dolor en el sitio de inserción o en la vaina tendinosa de los tendones. Puede tener fiebre con escalofríos y la artralgia puede ser migratoria. Puede haber en menos del 50% de los casos solamente una artritis purulenta aislada. Sospechar la posibilidad de que se trate de una gonococcemia en personas con factores de riesgo como menores de 40 años, múltiples parejas sexuales, recordando que la OMS describe como múltiples parejas sexuales a más de una pareja sexual en los últimos 12 meses, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, que se presenten con artralgia o dolor articular sugestivo de artritis séptica, acompañado de lesiones cutáneas, pustular o vesículo pustular, y tenosinovitis, que sería dolor en la vaina flexora o con excitación pasiva, o inclusive la palpación cuando se le hace la palpación de donde está esta parte, ¿no? En el laboratorio, en el hemograma, puede haber una leve leucocitosis, va a haber elevación de la velocidad de eritrosedimentación, el hemocultivo puede ser positivo, pero en gonococo no. En gonococo el hemocultivo muy rara vez es positivo, por eso en este caso se prefiere el uso de NAT, o sea, tecnología molecular, para poder diagnosticar el gonococo, ya sea a nivel de la muestra urogenital, rectal o faríngea, recordando que el gonococo puede estar en estas áreas, o en el mismo líquido sinovial que se le haga el PCR. Tenemos que sospecharlo con una cuenta de leucocitos en líquido sinovial mayor de 50.000, con predominio de polimorfos. 25% de los casos podemos ver un gran positivo, donde se ven los diplococos gram negativos dentro de los polimorfos nucleares del líquido articular, y el 50% de los cultivos va a ser positivo. Aquí lo más sensible es realmente el PCR. Y ya pasando a las artritis virales, estas son usualmente artropatías asociadas a virosis. Por ejemplo, un paciente que nos llega con síntomas de malestar, febrícula, dolor, cefalea, que en la gran mayoría de los casos, casi siempre van a tener episodios de artritis o dolor articular, poliarticular, asociadas a esta infección aguda. Pueden originar artritis por infección directa del sinovium o por los mismos mecanismos inmunes causadas por enterovirus, que sería la causa más común,
virus Coxsackie, también parvovirus B19, la rubiola, hepatitis A, B y C, HIV en su prima infección, HTLV1, y vamos a hablar un poquito del alfavirus como el chikungunya. El chikungunya es un arbovirus, que es básicamente un virus, ya ustedes vieron la clase con la trampa, que es transmitido por vectores, en este caso el Aedes aegypti y Aedes albopictus, que están en Panamá, causan poliartralgia migratoria, artritis inflamatoria y puede causar erupciones cutáneas. Y bueno, así se puede ver una erupción cutánea en piel muy blanca. En Panamá usualmente no la vemos de esta forma. Acá también se ve una erupción cutánea un poco más leve, pero vemos la artritis en este caso. Se inicia con poliartralgia en manos, sobre todo muñecas y tobillos, tendinosinuvitis y edema articular. Aquí vemos este del mismo paciente en el momento agudo de la infección y cuando se curó de la infección. Puede tener fiebre y malestar general y rash maculopapular eritematoso. Puede tener complicaciones agudas severas y el desarrollo de artritis y artralgias crónicas en un 25 al 75% de los pacientes, que es el problema del chikungunya, que una vez los pacientes les da, pueden desarrollar dolor crónico y enfermedad crónica asociada. Y bueno, la artritis por micobacteria y hongos se presentan de forma crónica. Por ejemplo, estoy atendiendo a un paciente que estoy esperando los resultados de líquido articular porque el FB20 está adherente, pero tiene años con dolor articular. No tiene fiebre, no tiene escalofrío y realmente en ese caso hay que hacer cultivo y hay que buscar la causa. Son más crónicos personas que tienen que sería infección asociada a prótesis, y en ese caso también hay que sospechar si hay un paciente que no mejora cultivos negativos. He tenido pacientes que tienen infecciones asociadas a hongos. Y ya la osteomielitis es la infección del hueso. Se puede dividir en dos categorías, como hematógena o secundaria a un foco infeccioso contiguo, ya sea una fractura o una prótesis o por inoculación directa. Según su tiempo de evolución se clasifica en aguda o crónica. Y esto es importante porque la osteomielitis aguda la tratamos con menos tiempo de antibiótico. Ya la crónica es una duración prolongada que va a llegar a muerte ósea, y este hueso muerto se llama secuestrum, que es un encarcelamiento del hueso desvitalizado con pérdida o tractos sinusales. O sea, dentro del hueso hay una parte que está muerta, esta se puede enquistar y con el tiempo puede haber un drenaje de este hueso muerto a la piel y en algunos casos puede entrar a la cavidad articular o puede crear un tracto a otras partes del hueso y de ahí drenar. El Staphylococcus aureus es el causante del 60% de los casos, y tener en cuenta que el hueso es muy resistente a infecciones. La osteomielitis se desarrolla cuando hay una gran inoculación bacteriana. Clásico: trauma, una fractura expuesta y pie diabético. Estos pacientes que tienen unas úlceras enormes, realmente por la neuropatía diabética no lo sienten, pasan días, pasan semanas y puede haber una infección del hueso. Presencia de hueso enfermo, pacientes que ya tienen enfermedad ósea, más presencia de material protésico, que durante la hospitalización no se hayan tenido, o sea, haya habido un error en el tipo de manejo, o que hayan tenido un proceso de bacteremia o infección asociada posterior a la colocación de la prótesis. Y podemos ver aquí, podemos ver bacteremias vertebrales por Staph aureus, gram-negativos, estreptococos y micobacterium. Este es el clásico mal de Pot, que puede ser en el hueso, sobre todo en la columna, infección asociada a prótesis, infección postraumática, donde hay una ruptura de toda la integridad del hueso, las trabéculas, una exposición de la médula y que se haya infectado, o que haya entrado por una úlcera profunda de pie diabético. Inclusive úlceras de presión como úlceras sacras y trocantéricas pueden dar osteomielitis.
Su origen es multifactorial, depende de la virulencia de los microorganismos, estado inmune del huésped y la vascularidad del hueso. La osteomielitis hematógena es la forma más común en infantes y niños. En adultos, la osteomielitis vertebral es la más común por causa hematógena, seguida por huesos largos, pelvis y clavícula. Los factores de riesgo son similares a a la artritis de origen hematógeno, básicamente usuarios de drogas intravenosas o pacientes que tengan una infección prolongada a distancia que haya podido causar unas bacterias recurrentes que entren al hueso. Y en el caso de la tuberculosis de los huesos o mal de Pot, es secundaria una reactivación de la infección luego una micobacteriemia inicial. Y ya en la no hematógena, esta es secundaria a la inoculación por un foco infeccioso contiguo o inoculación directa al hueso, trauma, cirugía, material protésico. Importante cuando tenemos osteomielitis hematógena, tenemos que buscar la causa de por qué se infectó ese hueso. Puede ser desde que una cosa no tan rara es, por ejemplo, infecciones odontogénicas, abscesos periodentales que no son tratados, que el paciente está acostumbrado a tener ese dolor y esa molestia, no se trata o se trata de forma parcial y causa bacterias recurrentes que bueno, también se asocia a la salud oral, a endocarditis, bacterias recurrentes y también puede a lesiones en hueso, que me ha tocado tener. Descartar endocarditis, que estén mandando siempre hematógenas, pacientes que están en hemodiálisis. Personas que tienen riesgo de osteomielitis hematógenas, pacientes con anemia falciforme, también tenemos que buscar anemia falciforme, diabetes mellitus mal controlada, drogas intravenosas y ancianos. Recuerdo bien un caso, una mujer que joven, tenía 57 años, que tenía diabetes mal controlada, ya no sabía que tenía diabetes, no usaba drogas, no tenía hemoglobina, anemia falciforme, no era anciana, pero sí tenía, como le dije, tenía un absceso periapical, que inició con fiebre, escalofrío y dolor del hueso afectado. El sitio más frecuente es la columna, que puede evolucionar a absceso epidural. En el caso de mi paciente no evolucionó a absceso epidural, con pérdida de la función motora y sensorial. Y en pacientes ancianos las manifestaciones pueden ser subagudas. También he tenido pacientes que lo han tenido, se llama espondilolicitis, que por cirugías previas que hacen bacteremia y se deposita la bacteria en la columna. Y entonces aquí vemos cómo se ve la resonancia. En el caso de las espondilolicitis y en infecciones de hueso, el estudio de imagen de elección es la resonancia magnética. Ya es suficientemente sensible para ver datos de inflamación en hueso y cartílago. No en todos los lugares lo tenemos. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro no hay no había resonador, ahora hay resonador, pero igual no se está utilizando por diferentes motivos administrativos. En la osteomielitis por foco contiguo tenemos que pensar en personas con reemplazo articular, procedimiento ortopédico de cualquier tipo, procedimientos neuroquirúrgicos, que también lo he visto, y traumas penetrantes, que también sería lo más frecuente. Los causantes pueden ser estafilococos aureus, estafilococos epidemídicos o polimicrobianos, y aquí quiero hacer un alto a todos los que quieren ser ortopedos. El tratamiento de la osteomielitis puede ser muy prolongado y al paciente le va mejor cuando sabemos qué bacteria lo está causando. Ahorita mismo yo estoy manejando ambulatoriamente, por ejemplo, a una paciente que le salió no Staph aureus, está con una Klebsiella en el hueso, posterior a un trauma, un politraumatismo por un accidente automovilístico, donde tuvo una fractura de cadera, se le puso algún material protésico en la cadera, ya que ella es una paciente joven y ella todavía está recibiendo tratamiento para esa osteomielitis de la cadera, a pesar de que ya está saliendo, o sea, ya está saliendo del tratamiento, pero le fue mejor porque sabemos exactamente qué bacteria y la sensibilidad de la misma que estaba en ese hueso. Puede ser una complicación de celulitis y artritis séptica y la presencia de síntomas locales como dolor, eritema y calor, pero con pocos síntomas sistémicos. Y bueno, esta es una osteomielitis por contigüidad, donde vemos en la radiografía. Con la radiografía también podemos diagnosticar la osteomielitis, pero la podemos diagnosticar cuando está así, cuando el hueso ya se ve una destrucción ósea, con eso se llaman lesiones en sacabocado, es decir, como si fuera un Pac-Man que entra y se come un pedacito de eso, aquí se ve. Está lleno de lesiones en sacabocados, es decir, que todo, la primera, segunda y tercera falange están tomadas.
Y ya la osteomielitis por insuficiencia venosa, que lo vemos en pie diabético, en pacientes con antecedentes de diabetes mellitus de larga data o mal controlada, con insuficiencia vascular, puede haber afección de pie, tobillo y zonas de presión. Se origina una úlcera con poco dato de inflamación o indolora. Recuerden que los pacientes con diabetes de larga data y mal controlada no sienten ese dolor por la neuropatía diabética. Suelen ser polimicrobianas con bacilos gram negativos, anaerobios gram positivos, y el diagnóstico en estos casos de las úlceras es con la palpación del hueso mediante el test probe to bone. Básicamente se utiliza una probeta, o sea, para tocar el hueso a través de la úlcera y sospechar osteomielitis en úlceras mayores de 2 centímetros. Este es el probeta. Se utiliza para evaluar la profundidad, podemos tocarlo y podemos palparlo. Por ejemplo, en este paciente, que es todo es el mismo, vamos a ver cómo se curó. Este paciente con esta pequeña úlcera, cuando fue evaluado por el médico podiatra, él hizo la prueba para ver si tocaba el hueso con su instrumento y tocó hueso. Cuando se le hace la radiografía, vemos la úlcera ensacabocado en el primer metatarsiano. Y el manejo es quirúrgico y con antibióticos. Vamos a ver. El diagnóstico: aislamiento microbiológico en sangre, hueso y tejido del foco contiguo, de los cuales el 60% de los hemocultivos es positivo. Si pensamos en osteomielitis, podemos hacer hemocultivos y esto nos va a ayudar muchísimo, ya que muchas veces no pueden ser, lo ideal es llevarlo al salón de forma inmediata para tener el germen causal y poder dar tratamiento un mejor tratamiento. Podemos ver elevaciones de inflamatorios como PCR y BES, podemos tener imagenología. Las radiografías convencionales son normales en etapas tempranas. También podemos hacer tomografías que tienen mayor sensibilidad y permiten identificar abscesos. También podemos hacer centelleo óseo con gadolinio con una gran sensibilidad del 95%. La resonancia ósea es la de elección porque tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad, una especificidad del 90%, y ya el PET scan se utiliza cuando queremos identificar sitios distales que no podemos, o queremos identificar una infección y no sabemos bien el foco, ¿no? También en el caso de las resonancias, muchas veces cuando queremos identificar que ya hubo una mejoría, en la resonancia no se ve tan bien, pero en el PET scan sí se ve el control mejor. En el tratamiento podemos identificar el germen causal y su sensibilidad, es lo ideal. La antibiótico-terapia, como le digo, en la tendinitis crónica, en la aguda no es de 4 a 6 semanas, es de 2 a 4 semanas, 2 semanas si se hace el control de foco, solamente 2 semanas de antibiótico, pero en la tendinitis crónica hablamos de 4 a 6 semanas hasta 6 meses de tratamiento. El lineamiento quirúrgico es esencial. En el caso del absceso epidural o compresión de la médula espinal, presencia de absceso psoas paraespinal, enfermedad extensa, infección recurrente o preexistente. Entonces, en este paciente vemos que él fue llevado al salón, se le hizo debridamiento del hueso enfermo, y eso es lo ideal, tener una imagen que nos permita debridar hueso enfermo para lograr una curación completa. Porque recuerden, en el secuestro no entra el antibiótico. Donde está ese tejido o esa conexión de células muertas, donde hay esas bacterias, ahí no entra el antibiótico. Por eso es bien importante la ventilación quirúrgica si queremos lograr una curación permanente de nuestros pacientes. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de artritis y osteomielitis. Por mi parte, no, doctor. Bueno, si no tienen preguntas, podemos ir a la parte de manejo del show. O vamos a, no es tanto manejo. Ustedes ya, yo recuerdo que yo he dicho, en una clase que no era ni de medicina interna. Entonces sí me interesa un poco el abordaje del shock séptico.
bueno, vamos a hablar un poquito del abordaje del shock séptico. El choque es un estado causado por la reducción profunda y generalizada de la perfusión tisular efectiva, es decir, básicamente la sangre no llega a todos los tejidos, que va a llevar a lesión tisular inicialmente reversible, pero que si se prolonga por todos los mecanismos inflamatorios y de regulación y contrarregulación se vuelve irreversible y puede llevar a la muerte. La perfusión tisular efectiva puede estar disminuida por una reducción de la perfusión sistémica, lo que conocemos como gasto cardíaco, o por una perfusión tisular progresivamente inefectiva secundaria a una mala distribución del flujo sanguíneo por efectos a nivel celular. El choque es un síndrome clínico que resulta de esta perfusión tisular inadecuada. O sea que nosotros vamos a ver un choque por un infarto, un choque por una hemorragia, un choque por una sepsis. Y básicamente todo se traduce en datos de perfusión tisular inefectiva y daño tisular. Y es una condición potencialmente mortal secundaria a las fallas en la circulación que lleva a una entrega inadecuada de oxígeno que no cumple con los requerimientos metabólicos y resulta en una hipoxia celular y tisular. Usualmente secundaria a la suma A de una disminución de la entrega de oxígeno, un aumento de los requerimientos de oxígeno, ya que el paciente en este caso puede estar con requerimientos aumentados por traumas, porque el estrés del infarto, toda la respuesta al estrés, o por infección, y una utilización inadecuada del oxígeno, que el oxígeno llegue, pero hay una disfunción mitocondrial. La principal manifestación es la falla circulatoria, va a ser hipotensión. El paciente va a estar presentando presiones bajas, que inicialmente puede ser reversible, pero de no tratarse va a pasar una falla orgánica irreversible. El choque distributivo, principalmente el choque séptico, es el más común en pacientes admitidos a cuidados intensivos médicos. Y esto es importante, porque yo soy internista, pero definitivamente en los centros de trauma el choque hipovolémico va a ser el más común. En los centros de especializados cardíacos, el choque cardiogénico es el más común. Pero en medicina interna, como tal, que no sea cardíaca y que no sea por trauma, y que no sea ginecológica, porque ginecológica también sería una hemorragia puerperal, por ejemplo, va a ser el choque distributivo, de los cuales el choque séptico en los centros médicos es el 62%, seguido por choque hipovolémico cardiogénico 16%, choque hipovolémico 16%, choque distributivo 4% y el choque obstructivo 2%. Y de nuevo, su frecuencia depende del centro. Por ejemplo, en el Santo Tomás, que es un centro de trauma, lo que yo más veía cuando roté en el cuarto de urgencias era choque hipovolémico por sangrados masivos. Pero en otros centros donde lo que más vemos es patología médica, realmente es séptico y cardiogénico principalmente. ¿Qué determina la perfusión tisular efectiva en el choque? La difusión local de oxígeno, capacidad de utilización del oxígeno celular y la función microvascular. Y todo esto se afecta en la sepsis. Los cambios de hemodinámicas. Lo principal es la hipotensión, que bueno, usualmente es presente, pero puede haber una disfunción hemodinámica en un paciente con una presión normal. Esto lo vemos sobre todo en los pacientes hipertensos, que por lo general manejan presiones de 160-90. Nos llegan con 160 y están chocados, porque esa no es la presión que manejan. La presión arterial media, que básicamente tiene que ver con el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Si hay un cambio en el gasto cardíaco, y esto vamos a verlo en infarto, en tromboembolismo pulmonar, va a haber una disminución de la presión. En el caso del choque séptico, lo que más afecta va a ser la resistencia vascular periférica. Y esta depende de la longitud y el diámetro de los vasos y la viscosidad de la sangre. También el gasto cardíaco depende del volumen sistólico, que depende de la precarga, contractibilidad miocardia y poscarga. En otro caso, que en el choque hay un aumento de la demanda por infecciones severas o por un trauma, por el mismo estrés del trauma, con una disminución de la entrega de oxígeno. Denme un permisito, por favor.
Bueno, tuve una pequeña interrupción. En el caso del estado de choque tenemos el estado prechoque, el estado de choque y la falla orgánica múltiple. En el estado de choque compensado vamos a ver cambios leves en la presión arterial, pero ya el paciente tiene las respuestas compensatorias para contrarrestar la hipoperfusión. Va a estar taquicárdico con vasoconstricción periférica. Y estos son los pacientes que vamos a ver con la piel fría y húmeda y van a estar taquicárdicos. Tenemos que estar sospechando que algo está pasando en ese sistema que lo está llevando a tener toda esta respuesta de contrarregulación. Ya cuando el paciente está chocado, ya estos mecanismos de taquicardia y vasoconstricción fallaron. Y el paciente va a estar hipotenso con signos y síntomas de disfunción orgánica. Y ya en la falla orgánica vamos a ver daño visceral que puede ser irreversible con falla orgánica múltiple y muerte. Y esto lo vemos en pacientes acidóticos cuando tienen anuria, hipotensión persistente, hiperlactatemia persistente y cambios y coma, por ejemplo. En los datos clínicos del choque va a ser una hipoperfusión celular que en el cerebro se manifiesta como un estado mental alterado, un estado confusional agudo. El paciente va a estar somnoliento, va a estar desorientado, el GLASO por lo general va a ser menor de 15, va a ser 14, 13, 12, dependiendo, o de un retroceso en su capacidad mental, los pacientes que ya tengan una alteración de la cognición. La piel va a estar fría y húmeda, y en el riñón el paciente va a estar oligúrico. Cuando hacemos los laboratorios, esperemos un momentito, va a tener aumento de los niveles de lactato y un metabolismo celular que nos va a dar un metabolismo celular de oxígeno anormal. El efecto del choque en los órganos. En el corazón va a haber una disminución del gasto cardíaco, hipotensión, una depresión miocárdica. En el pulmón no va a llegar la sangre, suficiente sangre, no se va a mantener la presión capilar, va a haber una disminución del intercambio gaseoso que en el paciente se va a manifestar como taquipnea y puede haber edema pulmonar con el tiempo. Endocrino va a haber un aumento de la hormona antidiurética que va a aumentar la reabsorción de agua para tratar de mantener la presión aumentada. En el sistema nervioso central va a disminuir la perfusión que puede llevar a confusión y somnolencia. Con el tiempo puede haber una coagulación anormal y una coagulación intravascular diseminada, que estos pacientes cuando ya va avanzando en la falla orgánica múltiple. El riñón rápidamente va a disminuir el flujo renal, lo que va a disminuir la tasa de filtración glomerular y el gasto urinario con un aumento de creatinina, lesión renal aguda. Y en el tracto gastrointestinal, ya cuando el choque es muy severo, puede haber isquemia de mucosas que puede progresar a sangrado, daño hepático, y en este caso, cuando podemos ver elevación de las enzimas hepáticas y podemos pensar en falla hepática. Y este metabolismo celular va a cambiar de aeróbico a anaeróbico, se va a producir el ácido láctico, cese de la función celular, puede haber edema celular, aumento de la probabilidad de la membrana celular, salida de electrolitos y fluidos de la célula, disfunción de la sodio potasio ATPasa celular general, daño mitocondrial y muerte celular. ¿Y cómo podemos medir esto? Con el lactato elevado. Cuando vemos lactato elevado tenemos que pensar que algo está pasando a nivel del metabolismo celular. Podemos clasificar la heterogeneidad del choque como distributivo, que en este es el caso del shock séptico, hipovolémico, que es por ejemplo el caso de las hemorragias, cardiogénico en el caso de infarto, obstructivo en el caso de TEP y mixto. Básicamente, como les dije, en los centros médicos la principal causa de choque es distributivo. Y vemos que en el choque distributivo, y ustedes, los que quieran ser emergenciólogos, pueden hacer algo que se llama POCUS, que con el POCUS, que es un ultrasonido que básicamente evalúa cómo se ve la precarga
que esto lo van midiendo las cavidades cardíacas, la aurícula, y midiendo el diámetro de la aorta abdominal para ver la precarga de los vasos abdominales. En el caso de que el paciente tiene datos clínicos de hipoperfusión, estado mental alterado, la piel fría, roja y húmeda, está oligúrico, está taquicárdico, puede tener elevación de lactato, podemos decir que el paciente tiene shock circulatorio. En caso de tener shock circulatorio, en estos casos de los emergenciólogos y los intensivistas pueden medir la saturación venosa central, que usualmente esta saturación venosa central es normal en el shock distributivo, pero puede ser baja en el shock hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Y ahí se mide la presión, y se puede medir la presión y ellos pueden evaluar el dato con el POCUS de qué tipo de choque se trata. En el shock distributivo realmente el corazón funciona bien y bombea la sangre bien, pero la sangre queda como estancada en las arterias periféricas. Es decir, que necesita un volumen mayor porque las arterias periféricas se dilatan y no hay suficiente precarga. O sea, básicamente las arterias periféricas, la sangre se queda a nivel periférico y no regresa suficiente sangre al corazón para que éste siga bombeando. Se caracteriza por datos de hipovolemia e hipotensión, pero el resultado de vasodilatación. No es que tienen volúmenes disminuidos. La función, las cámaras cardíacas están normales y preservan su contractibilidad. Entonces, como para reforzar, el choque distributivo, en este caso el choque séptico, es dilatación periférica severa, un choque por dilatación, y las moléculas que causan vasodilatación varían. Lo que yo voy a hablar ahorita es choque séptico, que es una respuesta más regulada a las infecciones, que lleva a una disfunción orgánica, es la forma más común. Ya cuando el paciente tiene choque séptico, la mortalidad puede alcanzar el 50% con todos los tratamientos, y se caracteriza por necesidad de vasopresores y lactato elevado mayor de 2. Pero antes del choque séptico, o otras causas que pueden causar choque, están dados por la respuesta inflamatoria sistémica, que es una respuesta inflamatoria robusta causada por un insulto corporal importante, que puede o no ser infeccioso. La mayoría de los pacientes no van a progresar a choque, pero en pacientes con respuesta inflamatoria sistémica debemos tener una vigilancia aumentada. Causas: pancreatitis, quemaduras, trauma, embolismo graso, embolismo amniótico, todo puede causar una respuesta inflamatoria sistémica. Y en el caso del abordaje del paciente chocado, cuando nos llega un paciente al cuarto de urgencia o a la clínica, las manifestaciones clínicas varían según la etiología y el estado de choque, pero tenemos que sospecharlo y darle un manejo agresivo a pacientes con hipotensión, con taquicardia sostenida, que están oligúricos, y en este caso ya tendríamos que medir la diuresis, que tengan cambios en el estado mental, que están taquipnéicos, que tienen piel fría, húmeda y cianótica. Cuando hacemos gasometría podemos ver acidosis metabólica e hiperlactatemia. Características: hipotensión, que puede ser una presión arterial sistólica absoluta menor de 90 o una presión arterial media menor de 65. Un paciente que sea hipertenso pero tiene una caída de la presión de 160 y ahora tiene 100, ese paciente está chocado. La hipertensión ortostática, que esto nos ayuda mucho en choque hemorrágico. Cuando tenemos pacientes en medicina por hemorragia digestiva altas o bajas, que es una caída de la presión. Le tomamos la paciente la presión acostado y tiene 120/80. Lo sentamos porque no podemos pararlo, se nos puede desmayar el paciente. Realmente lo sentamos y esperamos unos minutos, y en ese caso la presión va a bajar de 120 va a bajar a 90/50. Eso nos dice que el paciente tiene una pérdida, una depresión de volumen, y es un factor de riesgo. O sea, ese paciente está chocado, pero cuando está en decúbito supino, realmente los mecanismos contrarreguladores funcionan, pero solamente con sentarlo se choca. La taquicardia también persistente es un mecanismo compensador. Los pacientes jóvenes, esto tenerlo en cuenta cuando tenemos pacientes muy jóvenes, pueden
no estar chocados, mantener presiones estables, y esto lo vemos en adolescentes y niños, yo no manejo niños, pero en adolescentes, personas jóvenes y sanas pueden empezar a tener taquicardia y esto puede ser severo y persistente. Recordar que pacientes que utilizan metabloqueadores no van a tener taquicardia. Y la taquipnea, que es un mecanismo compensador de choque y acidosis, puede haber una elevación de la frecuencia respiratoria. La oliguria es cuando el cerebro ve que los pacientes necesitan sangre, en el cerebro, se hace un cortocircuito, no llega la sangre al riñón, lo que va a una depresión del volumen intravascular y una depresión de la perfusión renal que llega a causar falla renal. Los cambios mentales secundarios a la irrigación inadecuada, encefalopatía metabólica, inicia con agitación, que va a progresar a confusión, delirio, obnubilación y coma, y la piel fría, que es secundaria a vasoconstricción periférica compensatoria para mantener la perfusión, puede tener una piel cianótica o marmórea, que es mal pronóstico, o sea, este paciente está utilizando todos los mecanismos para mantener presiones adecuadas, y la piel cálida también se puede presentar en el shock distributivo. Otra es la acidosis metabólica con un anion gap elevado, puede ser por lesión renal o toxinas, y la hiperlactatemia, en conjunto con acidosis metabólica o no, con niveles elevados de lactato, se asocian a peor pronóstico y mayor mortalidad en trauma, sepsis y un arresto cardíaco. Vemos que estos pacientes tienen un 50% de mortalidad, están chocados, están taquicárdicos, están taquipnéicos, por lo que el inicio temprano y adecuado del soporte hemodinámico es crucial para prevenir el deterioro, falla orgánica y muerte. Se deben iniciar las medidas de resucitación mientras se investiga la causa del choque. No es que voy a esperar para ver qué es lo que está chocando para iniciar las medidas de resucitación. No. O sea, ustedes ven un paciente chocado, ya están en la sala, lo llama la enfermera, doctora, este paciente yo lo veo mal, le toman la presión, tiene frecuencia de 88-50, tiene la frecuencia cardíaca en 130, no va a esperar a hacerle el ecocardiograma para ver si tiene disfunción miocárdica para iniciar las medidas de manejo de choque. No, esto se hace inmediatamente en lo que se investiga la causa del choque. Una vez identificada la causa, esta debe ser corregida lo más rápidamente posible. Corrección, control del sangrado, cuando es posible, cateterismo, intervención coronaria, trombólisis, ombelectomía para TED masivo y antibióticos. El uso temprano del acceso venoso central y líneas arteriales para el monitoreo es lo ideal, porque también nos ayudan para las tomas de muestras y el tratamiento en los casos que lo requieran. El abordaje inicial, ustedes como médicos que les va a llamar la enfermera apenas lleguen al hospital, asegurar la oxigenación. Si el paciente está desaturando y no tiene oxígeno suplementario, hay que iniciar su oxígeno suplementario si está consciente y puede respirar. El GLAGO mayor de 10. Si el GLAGO es menor de 10, hay que considerar intubación y manejo de la vía aérea. Si el paciente está con datos de shock, pues la hidratación intravenosa. Tenemos que hacer estratificaciones de riesgos y una evaluación diagnóstica. Lo más importante es mantener al paciente vivo, pero también tenemos que dar la evaluación diagnóstica. Para estratificar al paciente hay medidas de estratificación de riesgo que nos van a permitir determinar la severidad del shock y la necesidad de terapia temprana o inmediata. Básicamente es un examen físico y una historia clínica dirigida, con monitorización cardíaca. O sea, estos pacientes tienen que entrar al área de choque, y el área de choque siempre tiene monitor cardíaco porque hay que colocárselo para ver cómo se ve el EKG. Una historia clínica dirigida, familiares, expedientes, alergias, evaluar sensorios, mucosas, labios y lenguas, venas cervicales, pulmones, corazón, abdomen, piel y articulaciones, como las mucosas, ver si están secas, ver cómo está la vena cervical, si tiene ingurgitación yugular o si no tiene ingurgitación yugular, ver si los pulmones, cómo se escucha el corazón, tocar el abdomen para descartar que no tenga datos de un abdomen quirúrgico, ver las pieles y las articulaciones. En caso necesario, después tomar la presión para ver cómo está, colocar una sonda si el paciente está chocado para medir la diuresis. En el caso de tener todo, hipotensión y liguria, estado mental alterado y piel fría, hay que iniciar terapia para choque. El EKG nos ayuda a evaluar arritmias y cambios en el CT sugestivo de isquemia, infarto o pericarditis. Bueno, esta es una pregunta que siempre hacen en los board
que es la presencia de datos clásicos del embolismo pulmonar, que es S en la primera derivada, la presencia de la onda Q en la tercera derivada y la presencia de la onda T en la tercera derivada, que es los datos clásicos del embolismo pulmonar. Debemos iniciar una terapia empírica basada en el diagnóstico presuntivo. En pacientes con choques menos severos o pacientes críticos que hayan sido estabilizados, se puede continuar la evaluación diagnóstica mientras se realizan las medidas de resucitación. Tomamos los laboratorios mientras la paciente. Usualmente lo que pasa es que la enfermera va y canaliza 2 venas de gran calibre para poder poner líquido y cristaloides. En ese momento, realmente la enfermera toma la muestra de hemograma, toma la muestra de química para todo el panel completo, metabólico completo, hemograma, enzimas cardíacas, péptido natriúrtico atrial, se le toman los estudios de coagulación y de ser necesarios, hay que tomar una gasometría de inicio de un paciente chocado, la radiografía de tórax y el ultrasonido portátil, ya sea con cualquiera de los protocolos que utilicen, ya sea Roche, Focus, ACE o FAST, para poder dar una evaluación completa y descartar causas intraabdominales o cardíacas del choque. En caso de sospecharlo, si sospechamos que el paciente consume algún tipo de droga o tóxico o alguna intoxicación, tenemos que hacer un examen toxicológico, amilasa en caso de pancreatitis, urinálisis si pensamos que es una pielonefritis, triptasa o vitamina en casos de alergias, electrolitos urinarios si estamos pensando en otras patologías y frotis de sangre periférica también. Y bueno, estos son los estudios que hacen, que evalúan estos ultrasonidos al lado de la cama del paciente, ya sea FAST, sea Focus, el que el personal de salud esté entrenado, los pericardio, el título izquierdo, el título derecho, venas inferiores, espacio pulmonar y pleural, cavidad peritoneal, aortas, venas proximales inferiores. Y esto básicamente nos ayuda a determinar si el choque es de origen cardiogénico, si el paciente tiene datos de tromboembolismo, si el paciente tiene la precarga disminuida o aumentada, si el corazón está congestivo, y se hace para dar una terapia rápida y adecuada al tipo de choque que tiene el paciente. Si el paciente tiene datos consistentes con shock, lo primero es mejorar, estabilizar o asegurar la vía aérea, acceso venoso, toma de laboratorios esenciales, ya vimos, química, hemograma, panel triage, uso de fluidos intravenosos. Si se necesita una intervención rápida para mantener la vida del paciente, en ese momento, ya sea tubo pleural, datos de taponamiento cardíaco, epinefrina para anafilaxis, uso de antibióticos en choque séptico, dexametasona si pensamos en crisis adrenal, y bueno, en ese caso hay que hacerlo y si no podemos seguir con la historia clínica y examen físico directo. Entonces, las intervenciones de urgencia en un paciente con choque séptico, que es un paciente que tiene fiebre, hipotensión, un foco séptico probable, se benefician de un inicio temprano de antibióticos, guiados por el sitio de infección. O sea, no es que vamos a poner banco a todos los pacientes. Si estamos pensando que se trata de pulmón, cefalosporinas de tercera generación. Si estamos pensando que se trata de boca, tenemos que cubrir anaerobios, o sea, de hacer o intestino, anaerobios y bacilos nativos. Cefalosporinas de tercera generación con metronidazol. Si estamos pensando en piel, y como estamos en la charla de piel, y estamos pensando que se trata de Staph aureus, y no podemos descartar, y tenemos alta prevalencia de MRSA, tenemos que poner tratamiento para MRSA, ¿no? Si tenemos un paciente que no llega a un área perihospitalaria, por ejemplo, hemodiálisis, que no llega chocado, tenemos que pensar que este paciente probablemente está colonizado con el anticoagulé y no podemos usar cefalosporina de tercera, sino que tenemos que usar antibiótico. Laboratorios pueden tener leucocitosis con presencia de banda, tomar cultivos de sangre y fluidos previo al inicio de ser posible. Entonces, en el caso de la sepsis, y este meme me encanta porque nos llega el paciente con un absceso intraabdominal, una víscera hueca y todo, a veces nos centramos en los antibióticos, cuando siempre lo más importante en un paciente chocado, un paciente séptico, es el control de foco. En estos pacientes con osteomielitis, con daño tisular profundo, control de foco.
La administración de oxígeno debe iniciarse de forma inmediata para aumentar la entrega de oxígeno y prevenir la hipertensión pulmonar, y la oximetría de pulso en estos pacientes desafortunadamente no es confiable por la vasoconstricción periférica, y la medición de la saturación de oxígeno muchas veces amerita gasometrías. Y ya debemos considerar intubación temprana en pacientes con marcado distrés respiratorio, inestabilidad hemodinámica o disminución del Glasgow. Soporte hemodinámico. Iniciar en pacientes con evidencia clínica de laboratorio de hipoperfusión. De ser posible, si ustedes tienen POCUS, están entrenando un POCUS, realicen el POCUS. Y si tienen disminución de la precaria, con una disminución de la vena cava inferior, tienen que poner gas. Tienen que iniciar fluidos intravenosos. La meta es mantener la presión arterial de 65 a 70 milímetros de mercurio para poder garantizar la perfusión a tejidos periféricos. La terapia de primera línea son cristaloides con bolos de 500 a 1000 en intervalos de 15 a 30 minutos, y esto es variable. Por ejemplo, en infarto, dependiendo del tipo de infarto, si es de cámaras derechas o cámaras izquierdas, el volumen es mucho menor. Podemos dar bolos de 150, de 300, de 500, usualmente no se llega a 1000. En el caso de sepsis o infarto agudo del ventrículo derecho, sí se necesitan bolos hasta 2 litros. En pacientes jóvenes podemos llegar a más, a 5 litros, pero no es tan frecuente. En hemorragia podemos dar hasta 500 a 1000 mililitros o hasta que para mantener la presión arterial. Y los cristaloides son de elección. Ya si son hemorragias severas, estamos hablando que a mí me han llegado a ver la hemoglobina más baja que yo he visto en mi vida es 1.9. Ahí los cristaloides son hasta que tengamos un tipaje para hacer una transfusión sin cruce. Si nos llega básicamente ese tipo de transfusiones son emergencias y se da transfusión sin cruce a estos pacientes. Los vasopresores no son de elección en choque hipovolémico. Siempre titular la dosis según la respuesta de la presión arterial, gasto urinario y estado mental. Tenemos de primera línea la norepinefrina, que bueno, en choque séptico. Y la fenilefrina en caso de uso de taquiarritmias. Y la gente hipnotrópico está la dobutamina, pero yo sé, ustedes van a dar cardiología y aquí van a ver cardiólogos, no digan que yo digo que siempre hay que usar norepinefrina, porque los cardiólogos tienen levosimendan y tienen nitroglicerina y tienen muchos otros tratamientos que no lo manejamos en choque séptico. Importante también la escala de severidad, que permite la identificación temprana de pacientes que pueden desarrollar sepsis. La idea es reducir la mortalidad. Ustedes, digamos que van a ser médicos de urgencia, de ambulancia, y lo llegan a evaluar a un paciente. ¿Cómo ustedes pueden decir de forma objetiva o calificar de forma objetiva la severidad de un paciente que ustedes están viendo? Y ustedes cómo pueden determinar la severidad para un manejo más agresivo. Y hay escalas. Tenemos QSOFA, tenemos NEWS, tenemos SOFA, SIMS, NEWS y la escala de coma de Glasgow. Y bueno, un uso del sistema por inteligencia artificial en unos riesgos, en unos centros, ha disminuido la mortalidad hasta un 10%, ya que mi frecuencia cardíaca normal o mi variación puede variar durante el día y se estima basado en el paciente, no en valores estándares. En el caso de que ustedes estén al lado de la cama del paciente, sean médicos de ambulancia, no tengan lactato, no tengan creatinina y solamente tengan al paciente al frente de ustedes, se creó la guía de QSOFA o QSOFA, que básicamente se mide la alteración del nivel de conciencia, donde niveles menores o iguales a 13 se consideran puntos, con presión arterial sistólica menor o igual a 100 es otro punto, y frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 es otro punto. Si tenemos un paciente que tenga datos de infección o dos o más de estas tres situaciones, podemos decir que el paciente tiene un grado de severidad y debe ser manejado de forma agresiva. Pero el QSOFA es una modificación del SOFA. El SOFA es una escala que nos permite medir la disfunción orgánica mediada por la respuesta nominal anómala de muestra de la infección, que supone una amenaza para la supervivencia. Y esto lo usamos sobre todo cuando vamos a admitir a un paciente en cuidados intensivos o para determinar
la mortalidad de ese paciente a corto plazo. Y saber, por ejemplo, este paciente que tiene una respiración, una PO2, FIO2 menor de 100, que es un Kirby, que se mide la presión arterial de oxígeno entre lo que se aporta de oxígeno, digamos, un paciente entubado a 100%, eso sería 100% oxígeno versus el 21% que estamos respirando todos nosotros a nivel del mar en el aire ambiente, ¿no? La coagulación, los niveles de plaquetas también se asocian a disfunción orgánica múltiple. El hígado, medimos las bilirrubinas totales, que si tenemos bilirrubinas elevadas, quiere decir que el hígado no está funcionando bien, que hay lesión hepática por el choque, la necesidad de vasopresores o los niveles de presión. Si el paciente necesita norepinefrina en dosis elevadas, quiere decir que hay falla circulatoria. El Glasgow, el paciente intubado casi siempre está sedado, y Glasgow menor de 3 ya es un puntaje de 4. Y la creatinina, los valores de creatinina o el flujo urinario también nos ayudan para determinar el grado de daño renal. Y con esto podemos nosotros determinar de forma objetiva la mortalidad que tiene este paciente y poder no solamente tomar decisiones y hablar con los familiares y darle las noticias a los familiares también. Antes del SOFA, cuando yo estaba en la universidad, había algo que se llamaba criterios de SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que algo está pasando en el cuerpo, que hay una respuesta inflamatoria sistémica para mantener la homeostasis del cuerpo. Podemos determinar esto con una frecuencia mayor de 90, una temperatura mayor de 38, menor de 36, una frecuencia respiratoria mayor de 20 y leucocitosis o leucocitopenia o porcentaje de bandas. Todo esto nos dice que el paciente tiene un cuadro sistémico. Ya no se utiliza tanto porque necesitas laboratorios y a nivel y es variable, ¿no? Esto básicamente nos ayuda cuando estamos viendo un paciente en la sala y no estamos tan seguros de qué hacer. Tenemos que sospechar que el paciente le está pasando algo si tiene estos datos. Y también está la escala de News que está hecha para los equipos de respuesta rápida. Yo siempre digo que en muchos hospitales de fuera de Panamá, estamos hablando de Estados Unidos, primer mundo, hay un equipo de respuesta rápida. Básicamente, las enfermeras toman los signos vitales. Vamos a ver que todos estos son los signos vitales: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, oxígeno suplementario, presión, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia y temperatura. Y esto activa en caso de que los niveles de NIU sean de 3 o más, 6 o 7, 5 o 6 o 7 o más, activa un sistema de respuesta rápida, que es un grupo de médicos y enfermeras entrenados donde su único objetivo es el abordaje del paciente chocado de forma temprana. Tanto el equipo de respuesta rápida como el uso del NIUS se asocia a una disminución de la mortalidad y mejor pronóstico para los pacientes. Y básicamente la elección en este momento sería el NIUS para evaluar el riesgo de que el paciente tenga un deterioro agudo de su estado hemodinámico. Lo otro es la escala de Coma de Glasgow. Yo siempre digo que hay pocas cosas en medicina que hay que saberse de memoria, porque todo está en nuestro celular. Pero el Glasgow es algo que sí vale la pena que se lo aprendan de memoria, porque lo van a usar todos los días de su vida, si son médicos, si se van a trabajar en urgencias, o van a trabajar en equipos de respuesta rápida, o van a trabajar en medicina. Básicamente tenemos que ver la respuesta ocular. Sabemos que esto no fue hecho para hacer, si esto fue hecho para evaluar trauma craneoencefálico, pero lo usamos todos todo el tiempo. Básicamente, ocular, 4, respuesta, apertura ocular espontánea. 3 es con que lo llamamos fulanito y abre los ojos, eso es 3. 2 es que tenemos que ocasionar dolor para que el paciente abra los ojos. Y 4 es que no responde. Verbal es que de 5 es que está orientado y conversando con uno. 4 es que está desorientado pero puede hablar. Cuando le hablamos no está orientado en lugar y tiempo, por ejemplo. 3 es que solamente tiene palabras inapropiadas, es decir, que le hablamos: hola señor, ¿cómo está? Y nos dice: no, el sol está, me siento mal, o el sol
es de noche o está teniendo, me explico, que no podemos tener una conversación con ellos. 2, es sonidos incomprensibles. Y 1 es que no puede hablar. Motora es obedece orden verbal. 5, localiza dolor. 4, retira el dolor. 3, que el dolor tiene una afección anormal. 2 es que el dolor tiene una extensión anormal. Y 1 es que no tiene ninguna respuesta. Como conclusiones, lo más importante en el choque es identificar y manejar rápidamente al paciente para mantener la vida, mantener los signos vitales y poderle dar un tratamiento, reconocer la fisiopatología, no todos los choques son iguales, y buscar las cosas etiológicas del choque para dar el tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Bueno, si no tienen preguntas, podemos iniciar, vamos a, como en 5 minutos, a las 10:05 iniciamos con los casos clínicos, ¿les parece? Denme 5 minutitos. Dale, doctora. A las 10:05 iniciamos con los casos clínicos, pues.